Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Bienvenidos a este martes 22 de marzo. Hoy estamos en la ciudad de Cesarea Marítima. Ya hemos venido aquí en otras ocasiones, pero con el tema de la confirmación teníamos que venir a Cesarea Marítima por varios motivos. Antes que nada, quiero mostrarles con nuestro supermapa tecnológico dónde estamos. Miren, esta mañana estábamos en Jerusalén, ayer estuvimos en Belén, estábamos en Jerusalén, salimos muy temprano bajando hacia la ciudad de Tel Aviv y por la autopista número 6 venimos hasta Cesarea Marítima. Cesarea Marítima, como ven, está entre Tel Aviv y Haifa, aproximadamente a medio camino. El puerto, el gran puerto que hiciera Herodes el Grande hacia el año 20 antes de Cristo. Entonces, durante la vida de Cristo y durante el inicio del cristianismo, Cesarea Marítima estaba en su pleno esplendor inicial. Y he querido venir aquí y me voy a sentar aquí. Acércate, Ana Pau, para que vean nuestros peregrinos. Miren, estamos viendo una colección de bases de columnas, medias columnas, capiteles, partes de edificios antiguos que muy probablemente fueron testigos del inicio del cristianismo. Debieron ser edificios preciosos, monumentales en su tiempo, y hoy son ruinas, son piedras. ¿Por qué he querido hacer aquí esta introducción a nuestra Cesarea Marítima? Porque vamos a hablar de la confirmación, que es una ratificación, un embellecimiento y una perfección del don del bautismo. Y el bautismo, que es el Espíritu Santo, seréis bautizados en agua y Espíritu Santo, y la confirmación, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras almas, nos hicieron piedras vivas de un edificio espiritual para dar gloria a Dios. Piedras vivas. Muchos edificios se han caído en la historia de la humanidad, muchas iglesias, muchos templos, y Cesarea es un testimonio de eso. Desde la antigüedad, el periodo bizantino, el periodo musulmán, el periodo cruzado, por Cesarea se dieron cita guerras, ejércitos, conquistas, de todo, pero las piedras vivas y espirituales permanecieron, y por eso hemos querido venir aquí. Nosotros somos piedras vivas y espirituales del templo santo de Dios. La iglesia no son los edificios, la iglesia somos los seres humanos que en este momento de la historia creemos en Jesús y tenemos la gracia de los sacramentos. Vamos pues a hablar aquí en Cesarea Marítima de algunos eventos del cristianismo inicial, del cristianismo apostólico, y vamos a hablar también de nuestro maravilloso sacramento de la confirmación. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia haz de mi tierra una tierra santa.
congregados en el nombre de la Santa Trinidad, celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, pues estamos aquí en las ruinas de una basílica cristiana de Cesarea Marítima. Tengo una vista del mar espectacular que les vamos a ir mostrando en algunos momentos. Y como les decía al inicio, hay hechos importantísimos en este lugar y quiero subrayar inmediatamente 2 o 3 porque me parecen capitales, fundantes del cristianismo apostólico y por lo tanto de la iglesia y de toda la vida del cristianismo. En primer lugar, aquí en Cesarea Marítima fue el bautismo de Cornelio y de su familia y de sus amigos y de su parentela. Lo recordamos en nuestras peregrinaciones anteriores, ya hemos estado aquí. Entonces, fíjense lo que significa el bautismo de Cornelio. Significa que el cristianismo inicial rompió la barrera del judaísmo para extenderse a los paganos. Cornelio es el primer pagano que fue bautizado con toda su familia. Y fue bautizado, dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, fue bautizado porque ocurría una serie de eventos milagrosos y providenciales para que viniera Pedro, hablara con ellos. Y mientras Pedro les hablaba de la fe y les hablaba de Cristo, dice San Pedro, bajó sobre ellos el Espíritu Santo como había bajado sobre nosotros el día de Pentecostés. Y dice, ¿quién era yo para impedirles el bautismo a estos paganos si el Espíritu Santo había bajado sobre ellos? Un hecho providencial, evidente, claro, avasallador, con el cual Pedro entiende que tiene que bautizar a los paganos también. Cuando regresa a Jerusalén, Pedro explica estos acontecimientos a los judaizantes, es decir, a los que querían que el cristianismo se quedara dentro del judaísmo, y les dice Pedro, no. El Espíritu Santo me mostró a mí, Pedro, cabeza de la iglesia, que tenía que bautizar a los paganos. Y ahí comienza el grande bautismo de los paganos. Primer hecho providencial gigante. Se rompe la frontera del judaísmo y el cristianismo empieza a volar también entre los no judíos. Y casualmente, como ya les expliqué aquí en Cesarea, este puerto era uno de los puertos o el puerto principal en tiempos de Cristo y después de tiempos de Cristo en la época apostólica, y de aquí zarpaban las naves que iban por todo el Mediterráneo e iban llevando la fe, e iban llevando el bautismo, e iban llevando la gracia de Dios y la salvación, la buena nueva.
años más tarde va a estar Pablo preso aquí en Cesarea Marítima, en el palacio que había sido de Herodes el Grande y que ahora ocupaba el procurador romano, Poncio Pilato primero y después otros. Viene aquí Pablo preso y aquí da testimonio de Cristo ante el procurador, ante el Sanedrín y ante el rey Agripa y su esposa Berenice, que estaban de paseo. Estamos hablando de los capítulos 26, 27, 28 de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos a este Pablo, apóstol aguerrido, plantado delante de los reyes y de los gobernadores romanos y de todo el Sanedrín, testimoniando a Cristo. Y cuando ve que la cosa aquí no va a tener solución, Pablo simplemente dice: apelo al César. Yo soy ciudadano romano, apelo al César. Quiero que me juzgue el César. Pablo, lleno de entusiasmo, quiere ir a hablar de Cristo ante el César. Qué ejemplo del arrojo, de la valentía, del coraje, del amor, de la pasión de los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían al Espíritu Santo en sus almas. Y vamos a caminar también por el circo de Cesarea, un circo construido en un periodo un poco más tardío, quizás segundo o tercer siglo. Vamos a caminar por ahí y vamos a pensar que muy probablemente ahí hubo muchos mártires, mártires de la fe, entregados a las fieras, entregados a los leones, a los gladiadores. ¿Por qué? Porque creían en Cristo y no tuvieron reparo en dar la vida para testimoniar que la resurrección de Cristo vale más que todas las vidas del mundo. En este contexto, mis queridos peregrinos, vamos a recogernos y vamos a tratar de sintetizar algo de lo que vimos ayer y también vamos a explicar lo más completo posible el sacramento de la confirmación. Ya ayer hicimos una introducción muy amplia en Belén y dijimos: en el Antiguo Testamento se usaba la unción, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite, el aceite que tiene diversos significados. Ayer lo vimos y dijimos también que la grande promesa del judaísmo, es decir, que vendría un Mesías. Y repito una vez más, Mesías significa ungido, que vendría un ungido del Espíritu Santo. Esa grande promesa se cumple en Cristo porque es concebido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aparece en forma de paloma en su bautismo, porque el Espíritu Santo es proclamado en la sinagoga de Nazaret, porque el Espíritu Santo mueve a Jesús, lo lleva, lo acompaña. Y finalmente dicen los evangelios que cuando murió Jesús, expiró su espíritu. Y nos lo va a dar el día de la resurrección en el cenáculo, cuando aparece a los apóstoles llenos de miedo y de espanto y les sopla: recibid el Espíritu Santo. Y cuando se va, asciende al cielo, les dice: esperad en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Pues bien, ese Mesías no iba a quedar simplemente como un individuo aislado. Ya desde el Antiguo Testamento se habla de un pueblo mesiánico, es decir, un pueblo de ungidos. Y eso es lo que los apóstoles van a realizar a través, sobre todo, de un gesto que es la imposición de las manos. Queridos hermanos, el gesto inicial apostólico de la transmisión del Espíritu Santo es la oración y la imposición de las manos. A lo cual muy pronto se va a unir la unción física, la unción externa con el aceite. Y como dijimos ayer, con el gesto y el signo de la cruz en nuestra frente, para decir: por la cruz Cristo te obtuvo el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo.
lo que Jesús anunció también a Nicodemo. Pues bien, voy a saltar un poco algunas explicaciones que da el catecismo entre diferencias entre la tradición ortodoxa y la tradición católica o latina, para irnos al signo, los signos y el rito de la confirmación, los signos y el rito de la confirmación. En primer lugar, ¿qué dice el catecismo en el número 1293? En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime. 2 puntos. El sello espiritual. Queridos hermanos, es importante afirmar esto al inicio de nuestra explicación hoy sobre los signos y el rito de la confirmación. Lo que ocurre con la confirmación es un sello espiritual, es un don a nuestra alma. El signo externo es para que veamos lo que está pasando en el alma. Lo veamos y lo produce, un signo eficaz. La unción externa con las palabras de la unción produce un sello espiritual. Importante este término del sello porque tiene mucho significado teológico. Sobre la unción con aceite hablamos ayer, lo voy a repetir brevemente. Muchas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría, purifica, da agilidad, es signo de curación, suaviza las heridas y las contusiones. El ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Muchas significaciones que expresan la unción con el aceite, la unción externa, pero todo eso está queriendo mostrarnos lo que pasa en nuestra alma. Todas estas significaciones de la unción del aceite se encuentran en la vida sacramental. ¿Qué dice el catecismo? La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, todos los ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Queridos hermanos, la unción es hacernos otros Cristos, configurar nuestra alma, nuestras facultades, nuestra sensibilidad, nuestra vida, nuestras tendencias con Cristo para que seamos otros Cristos. Por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. Y sello, aquí lo explica claramente el catecismo, es símbolo de la persona. Cuando una persona quiere expresarse de algún modo, se hace un sello, o decimos ahora una firma. Sello o firma serían casi sinónimos, sello o firma, que indica propiedad, pertenencia, que indica autoridad, posesión. Por eso en la antigüedad se marcaba, se sellaba a los soldados, a los esclavos, las cosas. Era un auténtico acto jurídico o un documento, si es el caso y así se hiciera, un documento, el sello, es decir, esto es mío, ¡pum!, le pongo mi sello, hago un acto jurídico. Ese acto, no jurídico, sino espiritual, es el que entra en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. Queridos hermanos, por eso, aunque el término cristiano originalmente va a ser un término despectivo, fue muy profético.
Cuando a los primeros cristianos les dijeron cristianos como diciendo, esos tontos que creen en Cristo, estaban poniéndonos el mejor nombre que nos podían haber puesto. Es decir, el pueblo mesiánico, el pueblo de los ungidos, ungidos en Cristo, renacidos en Él, que le pertenecen. Vamos a la celebración de la confirmación, la celebración. La explicación que nos da el catecismo sobre la celebración de la confirmación, que es una celebración muy simple, es un signo muy simple, está antecedida de un principio importantísimo y es la consagración del Santo Crisma. Ya lo mencioné ayer, pero quiero detenerme hoy un poco más en eso. El Jueves Santo, es decir, en el pórtico de entrada al Triduo Pascual, el obispo y solamente el obispo consagra el Santo Crisma, así como consagra el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, el Santo Crisma. ¿Por qué es importante que lo hace únicamente el obispo? Porque esto expresa nuestra conexión con la Iglesia Apostólica. Vamos a hablar después de que el ministro de la confirmación puede ser también un sacerdote delegado. El ministro ordinario es el obispo. El ministro extraordinario es el sacerdote delegado por el obispo para ejercer, para ejercitar, para administrar este sacramento. Siempre la Iglesia Católica Latina ha mantenido esta conexión con el obispo, que significa nuestra conexión con la Iglesia Apostólica. Por eso decimos en el credo, creo en la Iglesia una santa católica apostólica. Y es apostólica en mi vida, entre otras cosas, porque cualquier sacerdote con el que yo traté ha sido consagrado por un obispo. Porque todos los obispos tienen la plenitud del sacerdocio, la plenitud. Y además el obispo consagró los óleos, con lo cual yo fui confirmado. Si no es que me confirmó el mismo obispo. Tiene una conexión, dice el catecismo, importantísima con el bautismo. De hecho, cuando un adulto es bautizado, normalmente es bautizado, confirmado y recibe la primera comunión. Cuando se separa y se recibe el bautismo de niños, se recibe el bautismo y luego, en edad de razón, en uso de razón, se recibe la primera comunión y la confirmación. En cada iglesia y en cada diócesis y en cada nación, los obispos disponen cuando es más conveniente porque conocen a su pueblo. Lo importante es eso. El bautismo de los niños lo podemos recibir porque lo necesitamos. La confirmación y la primera comunión en la Iglesia Latina se reciben con el uso de razón. Pero lo que subraya la Iglesia es que la conexión que hay con el bautismo. Por eso, cuando nos confirmamos y cuando hacemos la primera comunión, renovamos nuestras promesas bautismales. Es decir, estamos perfeccionando y enriqueciendo nuestra iniciación cristiana. El obispo o el sacerdote que administra el sacramento de la confirmación hace al inicio una oración consacratoria, una oración de epíclesis, es decir, de invocación al Espíritu Santo con las manos extendidas. Invoca la venida del Espíritu Santo, dice así la oración preciosa: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración. Como ven, hay tráfico aéreo. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad,
y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta oración la hace el obispo o el sacerdote con las manos extendidas. Es una epíclesis, es una invocación de que baje el Espíritu Santo a nuestras almas y nos done todo esto. Sigue el rito esencial del sacramento que en la Iglesia Católica Latina es conferido por la unción del Santo Crisma en la frente, ya les dije, y tenemos una imagen de un obispo ungiendo con el Santo Crisma en la frente la cruz de Cristo y unas palabras muy sencillas. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es decir, esta señal que yo estoy haciendo sobre tu frente está produciendo efectivamente que tú recibas ese sello, esa marca del Espíritu Santo en tu alma. Concluye luego el rito de la confirmación con el beso, el abrazo de la paz, es decir, la acogida más intensa y más amorosa en la Iglesia Católica donde todos somos hermanos. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? ¿Qué pasa en el alma? Ese sello, esa unción, ¿qué hace en nuestras almas? Es importantísimo y bellísimo lo que pasa en nuestras almas. De la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Por este hecho, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal y nos va a decir en qué consiste. Es maravilloso, es riquísimo. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. Nos hace sentirnos y ser hijos de Dios más intensamente. Nos une más firmemente a Cristo. Madura nuestra pertenencia a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Acabo de mencionarlos con la oración de la epíclesis. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Por eso el obispo administra la confirmación o por lo menos consagra el Santo Crisma. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Queridos hermanos, por eso quise venir a Cesarea, donde el gran Pablo da ese testimonio y dice, quiero ir a César, quiero ir a Roma, quiero dar testimonio de Cristo a los más que pueda. Y donde en el circo murieron muchísimos hermanos nuestros, mártires de la fe. La confirmación, como el bautismo y el orden sacerdotal, imprimen el carácter en nuestra alma. Por eso no se pueden repetir. El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal no se pueden repetir porque imprimen un carácter indeleble. Es que fui pecador, no se te quitó el carácter. Es que soy un inútil, tampoco se te quita el carácter. Es que no voy a la iglesia, no se te quita el carácter. Por eso no se pueden repetir, se reciben una sola vez en la vida. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un encargo. Dice aquí el catecismo, es casi un oficio eclesial. El confirmado tiene que dar testimonio de Cristo. Por eso tanta gente siente en su alma la necesidad, el impulso a testimoniar a Cristo y por eso ir a recibir los sacramentos y por eso persignarse y bendecir los alimentos incluso en lugares públicos y por eso llevar una cruz. Aquí en Tierra Santa
Y en el Medio Oriente, donde el cristianismo a veces es muy perseguido, muchos cristianos se hacen un tatuaje de la cruz. Yo digo, qué valientes. Saben que pueden ser perseguidos, saben que pueden ser discriminados y se hacen un tatuaje en el cuerpo para que se les vea y no se les pueda borrar. Pues ese tatuaje es un pequeño símbolo de que pasa en nuestra alma con el carácter sacramental. ¿Quién puede recibir el sacramento de la confirmación? ¿Quién es el sujeto que recibe el sacramento de la confirmación? Nos dice el catecismo simplemente: todo bautizado, aún no confirmado, ya dijimos que no se puede repetir, puede y debe recibir el sacramento de la confirmación. El bautismo hizo nuestra entrada. La confirmación va a llevar eso a madurez, a enriquecimiento, y la comunión va a completar nuestra iniciación cristiana. Por eso es importante que se reciba la confirmación, que se complete nuestra iniciación cristiana. Eso nos lleva a la madurez, no la madurez humana o la madurez cultural o social o moral, sino a la madurez espiritual. Un niño de 10 años que ha recibido bautismo, confirmación y Eucaristía es cristianamente maduro. Pero eso implica que sepa que es maduro y que lo conozca y que lo valore y que lo guste. Y aquí entra el tema de la preparación a los sacramentos. Es decir, que no se reciban los sacramentos, que es una cosa sacrosanta, de un modo superficial o ignorante. Es el sacramento de la madurez cristiana en este sentido. Por eso la preparación, la catequesis, que tiene que ayudarnos a entender lo que estamos haciendo y a valorarlo con mucho amor. Para recibir la confirmación, y es el catecismo también, es preciso hallarse en estado de gracia. En estado de gracia. ¿Qué pasa si una persona recibe la confirmación en pecado mortal? ¿Qué pasa? Como si recibe el matrimonio en pecado mortal. ¿Qué pasa? Pues pasa una cosa muy sencilla. Recibimos la gracia sacramental, la recibimos, pero esa gracia se queda prácticamente inutilizada. Ese sacramento que recibimos en estado de pecado, primero se recibe indignamente, creo que se comete incluso un pecado de sacrilegio. Recibir un sacramento indignamente puede llevarnos a hacer un sacrilegio. A veces es ignorancia, a veces hay muchos factores. No quiero ahorita dictar cátedra sobre esto, pero no se puede recibir los sacramentos si no está uno dignamente preparado, es decir, en estado de gracia. Solamente para la confesión, ¿verdad? Hay que estar bien empecatado, porque para eso es. Aunque también se puede recibir cuando se está en estado de gracia para crecer en la gracia, crecer en la humildad, etcétera, etcétera. Hablaremos de esto a propósito de la confirmación. Entonces, si alguien recibe la confirmación en un estado de pecado mortal, recibe el sacramento, pero el sacramento se queda amordazado, amarradito en un rincón, porque no puede actuar en un alma que está muerta por el pecado. ¿Qué pasa cuando esta alma muerta por el pecado eventualmente se confiesa y recobra el estado de gracia? Esas gracias sacramentales que había recibido indignamente comienzan a ejercer el fruto y la fuerza y la actividad que deben ejercer en un alma que vive en gracia. Para recibir la confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Finalmente, sobre quien recibe el sacramento, el catecismo nos recuerda que hay que tener un padrino o una madrina al recibir el sacramento de la confirmación. Y dice el catecismo,
ojalá sean el mismo del bautismo. ¿Para qué? Para que se muestre la conexión entre un sacramento y otro y para que ese padrino original del bautismo me confirme, me acompañe en la confirmación y eventualmente me ayude después a madurar en mi vida cristiana. En algunos países existe una tradición y yo la he adoptado. Tengo que decirles que yo he recibido la bendición de administrar la confirmación muchas veces por un cargo que tenía yo en Jerusalén y a veces también con el permiso, la facultad del obispo. Y es un sacramento bellísimo. Y entonces me he permitido ponerles un segundo nombre, nombre de confirmación. Y muchas veces ese nombre que yo les he impuesto de mi propia voluntad y arbitrio, pues les ha resultado un nombre significativo en su vida cristiana, muy hermoso. A mí me encanta, a mí no me dieron eso porque en mis tiempos antes del Vaticano II me dieron la confirmación a los 3 añitos, 3 años y medio, no entendí nada, no recuerdo absolutamente nada y no puedo recordarme de eso. ¿Quién es el ministro? ¿Quién administra la confirmación? Ya lo dijimos. El ministro originario y ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo. Es el obispo. Y esto es lo que motivó en parte que se anticipara el sacramento del bautismo a los niños y luego la confirmación, porque los obispos no les daba tiempo de ir de poder confirmar y bautizar a todo mundo. Entonces, por eso en la iglesia antigua los sacerdotes bautizaban y luego el obispo confirmaba. Y así quedó en la iglesia católica. Ministro ordinario de la confirmación es el obispo. Extraordinariamente el obispo puede conceder facultades a los sacerdotes o facultades habituales, ¿verdad? Ayúdame tú con las confirmaciones, todo lo que te pidan, o facultades muy específicas. Te doy permiso de confirmar en esta parroquia a los niños de este año, o a este niño o a quien sea. A mí me han dado, como les dije, esta facultad y ha sido precioso y a veces ha sido para confirmar a esta persona. Es muy hermoso. Lo que sí es importante recordar que la confirmación, aunque la haga un sacerdote, está ligada al santo crisma consagrado por el obispo. Entonces es importantísimo que tengamos siempre en mente esto. Aunque él sea un sacerdote el que confirma con el santo crisma que consagra el obispo y lo consagra solo el jueves santo, normalmente en la catedral, y luego distribuyen los óleos santos a todos los sacerdotes y a todas las parroquias de la diócesis. Yo tengo un recuerdo precioso de mis años de formación. En el año 87, si no recuerdo mal, 82, ya no recuerdo. Me tocó la gracia de acolitar al Papa Juan Pablo II la misa crismal y me tocó llevar una de las ánforas de los santos óleos, de los óleos que se iban a consagrar. Fue hermosísimo, por eso lo recuerdo especialmente con mucho cariño. Finalmente, y termino, si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede darle la confirmación. Uno podría preguntarse, ¿y qué sentido tiene confirmar a un moribundo? Pues tiene mucho sentido, porque en el cielo ese moribundo confirmado va a tener un nuevo título de presencia en el cielo y de goce de Dios y de participación en la gloria de Dios. Si no, ¿qué sentido tendrían los sacramentos? Entonces, es importante recibir el bautismo, la confirmación y la comunión para madurar nuestra vida cristiana, completar nuestra iniciación cristiana y, queridos hermanos, poder dar testimonio de Cristo y amor a Cristo. Vamos ahora a hacer un breve recorrido
por Cesarea Marítima y vamos a ir comentando la acción del Espíritu Santo en este lugar maravilloso. Ojalá que les guste, que les motive y que nos una a la iglesia naciente, a la iglesia apostólica que, repito, partió de Cesarea Marítima en las naves del Imperio Romano y por el Mediterráneo se esparció por todo el imperio de aquel tiempo. Mis queridos peregrinos, estamos caminando en las calles de Cesarea Marítima y aquí tenemos, como pueden ver, casas y negocios donde probablemente vendían el aceite de olivo y otras muchas mercancías de la antigüedad. Me emociona profundamente pensar que probablemente en una de estas casas vivía nuestro queridísimo Cornelio. Es decir, una de las visitas, la primera visita que hizo Pedro a esta ciudad y trajo el don del Espíritu Santo sobre toda la familia y toda la servidumbre de Cornelio. Y aquí vemos el mar Mediterráneo impresionante que nos abre todo el horizonte que se le abrió al cristianismo cuando empezaron a partir de aquí los cristianos, los primeros apóstoles, llevando la luz del Evangelio y la palabra de Cristo. Y aquí, mis queridos peregrinos, tenemos que recorrer este lugar con una profunda emoción. Aquí tenemos el circo romano. Este circo no es del tiempo apostólico, según entiendo, es un poco más tardío, pero ciertamente es del Imperio Romano, siglo II, III, mientras hubo muchas persecuciones. Vamos a caminar por aquí en silencio pensando cuántas veces hermanos nuestros habrán derramado su sangre aquí para testimoniar a Cristo, así como Pablo y así como Pedro. Mis queridos peregrinos de esta ciudad de Cesarea Marítima, tenemos personajes importantísimos del cristianismo antiguo. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que fue el primer grande historiador del cristianismo, el que hizo una historia completa, global del cristianismo y que fue muy decisivo. Igualmente Orígenes,
que fue un grande padre de la iglesia, teólogo y un personaje muy decisivo en el cristianismo inicial. Mis queridos peregrinos, seguramente esta arena no es la misma, pero pensar que esta arena algún día fue bañada por la sangre de mártires, gente que desafió la vida y la muerte porque creyeron en la resurrección de Jesús. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos ahora a visitar el palacio de Herodes. El palacio de Herodes. En este palacio estuvo preso San Pablo. Qué maravilla, ojalá que un día la tecnología avanzara tanto que pudiéramos escuchar esa voz de Pablo testimoniando a Cristo, hablando de Cristo, del Señor, del camino, testimoniando la fe, la acción del Espíritu Santo, hablando incluso de su conversión. Aquí pueden ver, hacia el año 58, dice, aquí está escrito, yo apelo al César, libro de los Hechos de los Apóstoles 25, hacia el año 58. El apóstol Pablo estuvo encarcelado aquí. Vamos a ver este mar y vamos a imaginar a nuestro apóstol Pablo soñando con llegar a testimoniar a Cristo ante el mismísimo emperador.
Terminamos aquí nuestra catequesis del día de hoy, queridos amigos, la confirmación, es decir, la unción que el Espíritu Santo hace en nuestras almas para ser de Cristo y para testimoniar a Cristo, como Pablo, como Pedro, como Eusebio de Cesarea, como Orígenes y como tantos cristianos de la antigüedad, para que el cristianismo siga llegando a las generaciones futuras. Que Dios los bendiga. Tú quieres confirmar nuestro amor para siempre. Para siempre. Con tu Espíritu Santo me has ungido. La promesa de Dios es como un fuego ardiente. Fuego ardiente en mi corazón. Con tu sello me apartas, yo te pertenezco. El poder de tu gracia reaviva mi identidad. Me confirmas para siempre. Hoy tu espíritu me llena y me da fuerza. Te renuevo mis promesas. Hoy quiero cantarle al mundo tu verdad y tu belleza. El Espíritu Santo me llena de gozo. ¡Qué grandioso! Y derrama sus dones en mí sin medida. Esta fuerza de Dios me quitó lo miedoso. Yo lo voy a anunciar para toda mi vida. Me confirmas para siempre. Hoy tu espíritu me llena y me da fuerza. Te renuevo mis promesas. Hoy quiero cantarle al mundo tu verdad y tu belleza. Me confirmas para siempre. Hoy tu espíritu me llena y me da fuerza. Te renuevo mis promesas. Hoy quiero cantarle al mundo